Pero bueno, así da gusto. Que a una le inviten a desayunar y que solo haya exquisiteces. Y que lo digas, Lolita. ¿Y a qué se debe este lujo, doña Rosina? Bueno, a que las costumbres de París son de París y las españolas son las españolas. Claro que sí. Pero si no nos lo explica, yo me quedo sin Alvis. Bueno, quiero decir que allí gustan mucho las veladas artístico-literarias, ¿verdad? Pero aquí somos más de un buen chocolate, de ensaimadas y de bollos suizos. A falta de porras y churros. Pues tienes razón, Lolita. El próximo desayuno será más español todavía. Churros, porras y picatostes. Ole. ¿Doña Bellita no viene? Uy, no. Es que en esa casa siempre andan con líos, ¿sabe, Maite? Cuando no es una cosa, es otra. ¿Usted sabe algo, Felicia? No, los líos normales de una casa. Y Cinta y Emilio, los tira y aflojas normales de unos novios. Nada grave. Y digo yo, ¿esto de los desayunos no es típico en el París, Maite? Claro. Y después de una buena noche de jarana, se va en comandita al mercado a tomar sopa de cebolla. ¿Sopa de cebolla en el desayuno? Claro, es lo mejor para sentar el estómago después de mucha absenta. ¿Absenta? Sí, absenta. Bueno, son costumbres distintas. Y ya saben, allá donde fueren, haz lo que vieren. Claro. Y si vas a los mares del sur y son caníbales, pues cómete la pena del misionero. Eso ha tenido mucha gracia. ¿A qué sabrá la pantorrilla de un misionero? Bueno, conformémonos sabiendo a qué saben los bollos. Y cambiemos de tema. Venga, algo interesante. No todo van a ser tendencias en moda. A ver, ¿qué tal la futura guerra en Europa? Que me da a mí que eso no hay quien lo pare. No hablemos de eso, Carmen. Que si hay guerra, nos invaden seguro. No hemos conseguido ganar en la de Marruecos. Ahora, no sé yo si los ingleses o los franceses, claro, lo harán. Pues por Cabraigo no creo que se pasen. Hasta Napoleón los rodeó. No me extraña, Lolita. Las cosas como son. No solo se arriesgaban a no conquistar Cabraigo, sino a perder todo el imperio. ¿Y usted qué opina, Maite? Supongo que estará completamente a favor de los franceses. Yo estoy completamente en contra de la guerra. No hacen nada por los obreros. ¿Por los obreros, dice? Sí, por los obreros. La guerra solo interesa a los militares, a los burgueses y a los grandes empresarios. Porque los que van al frente son hijos de obreros. Y esos no tienen nada que ganar. De hecho, pierden hasta la vida, que es lo más preciado. Pues tiene razón. A ver, yo que tengo una mantequería, a mí qué me importa que mande, el Kaiser alemán o el rey de Inglaterra. Yo lo que quiero es que me compren los chorizos baratos y que me dejen vivir en paz. Yo también soy pacifista. Bueno, muy bien, pero hablemos de otro tema. Estos son asuntos de hombres. De eso nada. Los soldados que mueren también tienen madres, ¿verdad? Pues es asunto de todos, también nuestro. Los asuntos de la actualidad son tanto de mujeres como de hombres. Toda la razón. Bueno, ¿y qué me dicen de la moda, francesa? Hacen unas cosas hablando de París. Es que solapas. Yo ni loca me pongo un vestido con estas solapas. Bueno, ni yo. Ay. ¿Qué vas a pintar hoy, Camino? Es hora de que decidas por ti misma. No había pensado en nada. Bueno, pues ya puedes estrujarte el cerebro. Es muy importante que vayas registrando imágenes. Cuando salgas a la calle o vayas a las afueras y veas un edificio, una plaza, un parque, un bodegón, te pones delante del lienzo, lo recuerdas y decides lo que vas a pintar. ¿La pinta usted? No, todavía no es el momento. Pues ahora para mí. Me gustaría mucho pintarla. Bueno, quizá algún día. Pinta esta manzana. ¿Mordida? Bueno, aunque esté mordida, píntala como tú la veas. Lo intentaré. Deje que la coloco. ¿Sabes? Hoy he desayunado con las señoras. Y no soporto lo anticuadas que son. Mi madre me comentó que usted le dijo que estaba en contra de la guerra. Claro. ¿Y qué insensato puede estar a favor? No sé, nunca había pensado en esas cosas. Pues deberías pensar, Camino.
No podemos permitir que sean los hombres los que tomen las decisiones importantes. ¿Le parece bien así? No. En el mundo vivimos hombres y mujeres. Y todos tenemos los mismos derechos, obligaciones y responsabilidades. Me refería a la manzana. Ah, sí. Sí, está bien así. Disculpa, es que me enciendo y... las señoras me sacan un poco de quicio. Ni mi madre, ni Rosina, ni mucho menos Carmen o Lolita han tenido la misma educación que usted. Hay que perdonarlas. Pero no es una cuestión de educación, Camino. Es una cuestión de interés, de evolución, de querer aprender. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que intentan transmitirlo a generaciones futuras. Su ignorancia. Me parece un poco radical. Son mujeres con buena intención. Ya, pero es que la buena intención no mueve el mundo. Como tu madre. Empeñada en que trabajes en el restaurante con el talento que tienes para la pintura. Gracias. Pero mi madre no desea mi mal. Me quiere con locura y solo quiere protegerme. Ya. Con la excusa del cariño lo que hace es ponerte ataduras para que seas tan ingenua como ella. Y si no te las quitas, lo logrará. Estoy segura que al final dejará de poner trabas para las clases. Eso espero. Y venga, dejémonos de charlas y a pintar. Quiero que pintes la manzana más apetitosa del mundo. Estoy dudando entre dos. Si quieres los veo y te digo mi opinión. ¿Tendrás tiempo? Porque entre el restaurante y las clases de pintura estás últimamente tú muy cara de ver, ¿eh? Sacaré tiempo de donde sea, no te preocupes. ¿A que no sabes qué estaba pintando hoy? ¿El qué? Una manzana mordida. Porquería de pintura, Camino. Vamos, no pongo yo eso ni loca en mi casa. Fatiguita. Eso pensaba yo. Pero tiene matices. Es la manzana como yo la veo. El color, la forma... Es mi manzana, ¿sabes? Bueno, si a ti te gusta, allá tú. ¿Y esto qué es? No sé. Hay muchos cuadros. Algunos se entienden, pero otros... pachasco que no. A mí me recuerda al carnaval, como los de Brasil. ¿En serio? ¿Esto te recuerda al carnaval de Brasil? No, la verdad es que no. ¿Sabes? Yo sé qué es. Esto seguro que es un cocido. Eso blanco es el tocino. Tampoco, Casilda. ¿Dónde están los garbanzos? ¿Y el chorizo? La gente de verdad se compra cuadros que no sabe si es un carnaval o un cocido. Hay mucha gente rara por el mundo, Marcia. Y estos cuadros suelen ser caros. Los compran los ricos. Gente muy rara para echarlos a comer aparte. Ahí tienes más razón que un santo. Se debe trabajar bien aquí. Entre tanta cosa rara. Te puedes pasar todo el tiempo pensando en qué es cada cosa sin acordarte de los problemas. ¿Tienes problemas con Santiago? No. Lo de los golpes en la cara. No sé si me ha dicho la verdad, pero no quiero volverme loca con eso. No puedo meterme en su vida porque se enfada. Bueno, más vale un enfado a tiempo. Casilda, no lo conoces. Por mucho que haya cambiado, yo me acuerdo de sus enfados. Y me da miedo. Espero que siga así, como hasta ahora. Tranquilo y sosegado. Buenas tardes. ¿Qué tal, Marcia? ¿Has venido a acompañar a Casilda? He traído el pedido de la mantequería, pero ya me iba. No quiero que Casilda se retrase con su trabajo y usted le riña. No, por favor, quédate. Yo no voy a reñir a nadie. Además, me encanta que vengáis, miréis mis cuadros y charléis un rato conmigo. Por cierto, hablando de sus cuadros, ¿qué es esto? ¿Es un carnaval de Brasil o es un cocido? Ninguna de las dos. Es una cebra, ¿no lo veis? No, la verdad que no. Yo tampoco. Es que no es nada. Es una composición que se me ocurrió. Ni carnaval, ni cebra, ni cocido. Unas manchas, nada más. Son unas manchas muy bonitas. Ahí está el título de mi cuadro. Manchas bonitas. ¿Lo compraríais? Con todo mi respeto, doña Maite, son unas manchas muy bonitas. Pero no me dejaba yo el pan en este cuadro. Yo ni gratis me lo llevaba.
Así me gusta. Sinceridad. ¿Os preparo un té? Estoy deseando que me cuentes cosas de tu país, Marcia. Otro día me encantará doña Maite. Pero debo regresar a la mantequería. Lolita se ha quedado sola. Ay, qué pena. Bueno, pero otro día prométemelo. Claro que sí, doña Maite. Yo le contaré cosas de Brasil si usted me cuenta cosas de París. Por supuesto. Eso. Que además todas las criadas estamos deseando saber cosas de París. Pues nunca me has dicho nada. Ya, es que no le he preguntado porque soy muy tímida. Y además usted es una señora y yo soy una criada. No. Aquí somos todas mujeres y somos iguales. Si me invitáis al altillo, yo voy y os cuento historias de París. Yo me apunto. Pues hecho. Puedes dejarlo por hoy, Camino. Ya no hay buena luz. Pero para mañana la manzana va a estar podrida. Hay cosas que solo tienen un instante de belleza y hay que saber captar su esencia. Mañana daré un mordisco a otra manzana, te lo prometo. Pero acabemos por hoy. ¿Puedo pedirle algo? Bueno, mientras no sea dinero. No. Mi petición es mucho más valiosa que el dinero. ¿Podría ver el cuadro del otro día? Creo que me lo he ganado. ¿Y qué has hecho para ganártelo? Pasarme horas pintando una manzana mordida y a medio pudrir. Me parece poco. Tienes razón. Te lo has ganado. ¿Estás segura de que quieres verlo? Será todo un honor para mí. No lo ha visto nadie antes. Me muero de ganas de ver la obra más íntima de Maite Zaldúa. Está bien. Voilà. Es el último que pinta en París. Bueno, todavía le quedan algunos retoques. Se llama El abrazo. Son dos mujeres. Sí. Dos mujeres que se aman. ¿Qué te parece? Deslumbrante.